Padre, te damos gracias en Cristo Jesús. Gracias por tu Espíritu que nos ha sellado, que nos ha ungido, que mora en nosotros, que nos ha dado la capacidad de poder discernir, entender y conocer a Cristo y tu palabra. Gracias por este tiempo. Señor, está en tus manos esta intimidad. Gracias porque el nombre de Jesucristo es el nombre sobre todo nombre. Y tu nombre está sobre este día y sobre el día de mañana. Tu nombre, Jesucristo, está sobre cada uno de nosotros y en cada uno de nosotros. Gracias porque todo lo tienes bajo control. Gracias, Señor, porque tus propósitos se cumplen en cada uno de nosotros. Gracias por este privilegio, esta oportunidad de reino, de poder hacernos cuerpo, de poder apartarnos, Señor, un tiempo a este nivel de intimidad. Señor, dejar a un lado las preocupaciones, los afanes, los quehaceres y poder darle prioridad al reino que hemos hallado, que ya vive y que mora en cada uno de nosotros, el Cristo vivo, reinando y señoreando en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Gracias por este privilegio y el deseo de cada uno de nosotros es la transformación. Para asimismo ser agentes de transformación en nuestros hogares y en los entornos donde tú nos has permitido, Señor, participar. Te damos gracias y te bendecimos esta mañana en Cristo Jesús. Vamos a disfrutar de nuestro seminario Transformados para transformar. Yo no puedo ir a transformar mi familia si no he sido transformado. Yo no puedo ir a transformar el entorno donde yo me muevo o la esfera donde yo vivo si no he sido transformado. Vamos a mirar desde la página número 1, vamos a tomar un orden. Tiene un módulo en sus manos, una riqueza que se trabajó en ella hasta última hora. Algunos detallecitos los pasa por alto de pronto si está faltando alguna cosita. Pero la idea es que usted y yo podamos tener una guía de los temas que vamos a estar tratando. Transformados a la imagen de Cristo. La transformación en el área espiritual y en el área eterna, usted y yo ya hemos sido transformados. Porque el Padre ya trazó un plan desde el principio hasta el fin. Ya en nosotros, en la esfera espiritual, poseemos una transformación. Pero en la esfera natural, física y temporal, estamos siendo procesados. Estamos siendo procesados, porque la transformación es un proceso. Estamos siendo procesados para que se cumpla ya ese propósito, ese plan eterno, esa obra terminada del Señor en cada uno de nosotros. Por eso es importante esta intimidad, por eso es importante este tipo de verdades bíblicas. Yo por ahí escucho un programa en la radio que se llama Verdades que transforman, porque la verdad tiene como propósito la transformación de cada uno de nosotros. Y esa va a ser la administración. Transformados para transformar. Vamos a leer Romanos capítulo 12, versículo 2. Y segunda de Corintios capítulo 3, versículo 18. Entonces, en el área espiritual ya hay una transformación, ya hay una obra culminada, una obra terminada, pero en el área física, natural y temporal estamos siendo procesados para poder cumplir ese propósito y ese plan eterno que el Padre ha trazado en cada uno de nosotros. Romanos capítulo 12, versículo 2. Dice las Sagradas Escrituras, no os conforméis a este ¿qué? Siglo, griego aion. Cuando el apóstol Pablo dice no os conforméis, lo que está diciendo en el texto es no vivan de acuerdo a esta forma de vida. De este siglo, está hablando del primer siglo. Y la forma del primer siglo la podemos resumir en una sola palabra o en dos. El siglo de la religiosidad o el siglo de los sistemas. En el primer siglo había una religiosidad que era el judaísmo mezclado de humanismo, de filosofía, de mandamientos y doctrinas de hombres que
estaba impidiendo que Cristo y el anuncio del Evangelio de Cristo se propagara. Dentro de las mismas iglesias pasaba esto. El judaísmo deformaba a las personas, pero el cristianismo venía ¿qué? A transformar a las personas. El apóstol Pablo les dice, no se conformen a este siglo, a este sistema religioso, sino que transformaos. Transformaos por medio de ¿qué? De la renovación de vuestro. Quiere decir que la transformación empieza a nosotros cuando vamos renovando el entendimiento. Cuando los conocimientos están siendo renovados. Están siendo renovados. Para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El apóstol Pablo estaba hablando de una transformación. Más adelante profundizaremos un poco más en el texto. Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 18. Son dos textos conocidos. Por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria que del Señor somos transformados de gloria. ¿Sí ve el proceso? Somos transformados de gloria en gloria. A la misma que. Por eso estamos hablando transformados a la imagen de Cristo. Somos transformados, un proceso, de gloria en gloria a la misma que imagen, griego eikon, que usted ya sabe que significa carácter. A la misma forma. Tremendo porque sigue diciendo el texto, somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen, como por el Espíritu ¿qué? Del Señor. Y el Espíritu del Señor es el mismo Señor. Es el mismo Cristo. Quiere decir que Cristo dentro de nosotros nos está transformando a Cristo. Cristo trabajando dentro de nosotros, formándose Él en nuestras vidas. Pastor, pero es que yo ya estoy transformado. Sí, estamos hablando en la línea de lo eterno, en la línea de lo espiritual, en el consumado, en el cumplimiento, en el fin de todas las cosas. Cristo es el principio y Él es el fin. Pero también estamos hablando de la línea que es física, temporal y natural. La transformación es un proceso. Y los significados bíblicos que vamos a estar estudiando, vamos a ver ese proceso en la parte natural. Y seguido allí en los dos textos bíblicos como fundamento, más adelante vamos a profundizar en estos dos textos. Los dejamos allí como un piso bíblico. La falta de transformación es el dolor de un ministro verdadero de Cristo. Aquí hay ministros y aquí vemos pastores. Es más, la mayoría de los que estamos aquí somos personas de ministerio. Porque, perdona ahí la redundancia, este tipo de ministerios son ministerios de formación. Esto no es un ministerio, esto no es una escuela o una guardería evangélica. Esos son ministerios de formación, por eso necesita los tratos fuertes. Y tremendo porque el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Gálatas, los trata como a hijos y les dice, hijitos míos, ¿por quienes qué? ¿Os vuelvo a qué? O sea que el proceso de formación trae dolor a un ministro. El dolor de un ministro verdadero es no ver la transformación en las personas con las que él está trabajando. El apóstol Pablo estaba formando a la iglesia de Galacia y tremendo porque les dice, por quienes os vuelvo a sufrir, ¿qué? Porque la iglesia de Galacia o los galáticos, en vez de ser transformados, estaban siendo deformados. Y Pablo empieza con ese dolor y lo relaciona, pues una mujer puede decir que es un dolor de parto, como un dolor muy fuerte que él está padeciendo por la falta de formación o de transformación en la iglesia. Por quienes os vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que
Hasta que Cristo sea ¿qué? Esa es la transformación. Y ese es el dolor de un ministro verdadero. Si a usted Dios le empieza a entregar gente y usted empieza a pastorear y a cuidar gente, usted va a sentir dolor por la gente que el Señor le entrega. Y uno empieza a trabajar en la gente por medio de la palabra, por medio del evangelio, y el propósito es la transformación. Tenemos otros textos bíblicos, algunos los vamos a pasar por alto, me voy a enfocar en los más relevantes. Mateo 9:35 al 38, el Señor vio la multitud y sintió dolor. Él, en vez de regocijarse y decir, oh, qué iglesia tan grande, qué multitud, sintió ¿qué? Dolor, porque donde no hay reino no hay transformación. Donde no hay ministros transformados no hay transformación. En Lucas 19:41, cuando se acercó a la ciudad, se agarró a llorar. El dolor del Señor Jesucristo en su ministerio terrenal por las multitudes, por las ciudades. En 2 Corintios 11:28, el apóstol Pablo dice las escrituras que sobre él se agolpaba cada día la preocupación por todas las iglesias. La preocupación de este hombre era la transformación. La transformación. Una iglesia sin transformación, ¿sabe qué tiene? Nada, absolutamente nada. Una mentira más. Una iglesia sin transformación. Vamos a mirar Gálatas capítulo 2, versículo 11 al 14. Le invito a que lo leamos. Y vamos a mirar allí unos textos bíblicos. Gálatas capítulo 2, versículo 11 al versículo 14. La falta de transformación es el dolor de un ministro verdadero. Por eso el trabajo de la formación ministerial debe ser clave. Gálatas capítulo 2, versículo 11 al versículo 14. Dice las Sagradas Escrituras, el mismo contexto de Gálatas 4:19, ¿no? La misma epístola. Oh Gálatas insensatos. Perdón, estoy leyendo el 3:1 porque también el apóstol Pablo fue fuerte. 2:11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos. De manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía. ¿De quién? El dolor del apóstol Pablo, el dolor de parto. Había hipocresía en los apóstoles. Había hipocresía en los apóstoles. Y el líder de los 12 apóstoles se llamaba Pedro. Y era el más. Dígalo. ¿Quién era el líder de este parche de hipócritas? O sea que este no le producía dolor de parto a Pablo, sino que le sacó el niño. Siga leyendo. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad de qué, porque estoy viviendo, dije a quién, al líder del parche de los qué, dígalo sin pena. Yo esta mañana vengo con temor y temblor delante de Dios y delante del cuerpo de Cristo, que es cada uno de ustedes. Pero yo no voy a callar nada de lo que la palabra del Señor diga y lo que el Espíritu del Señor me ponga en la boca. Nada es nada, 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 nada. Mire que ya entramos en el plato fuerte. ¿Mucha qué? Yo creo que hay que decirle a los del almuerzo que le bajen al arroz. Por si no nos entra. Sigamos. Dije a quién. A Pedro delante de quién. O sea, ese Pablo, en vez de llamarlo aparte y decirle, vení Pedro, hombre, vení, te digo una cosa. Pedro, dale hipocresía, va a ser tan falso.
Deja arrastrar a la otra gente con tu hipocresía. ¿Lo cogió qué? ¿Delante de quién? Si tú siendo judío vives como los gentiles y no como ¿qué? Judío, ¿por qué obligas a los gentiles a qué? Sigamos. Tenemos iglesias llenas de gente, llenas de unción, iglesias llenas de poder, iglesias llenas de dones espirituales, iglesias llenas de fuego, iglesias de avivamiento, iglesias donde las manifestaciones de milagros, señales, prodigios por bultos, iglesias llenas de eventos, seminarios, retiros espirituales, iglesias de reforma, iglesias de teología llenas de licenciados, con rótulos ministeriales, credenciales, iglesias llenas de técnicos en administración pastoral, iglesias llenas en técnico en teología y ciencias ¿qué? Religiosas, iglesias llenas de licenciados en teología. Aquí hay más de uno que nos tiene que decir es licenciado. Iglesias llenas de conocimiento, llenas de revelación, iglesias llenas de añadiduras, pero sin. Y si no hay transformación, allí no hay. ¿De qué le sirve a usted el título de teología que tiene? ¿De qué le? No, que yo tengo fuego. ¿Y dónde está la transformación? No, yo tengo gloria, yo tengo gloria. ¿Dónde está la transformación? La iglesia no necesita ni avivamiento, ni reforma, ni revolución, ni conocimiento, ni revelación. La iglesia necesita es transformación. Es transformación. Que puede llegar a través de la reforma, claro. Que puede llegar a través de la palabra revelada, claro. Pero la iglesia lo que necesita es una transformación. La iglesia sin transformación, siga leyendo. Si no hay transformación en la iglesia, hay mucha mentira en los ministros. Una iglesia sin transformación, una mentira más. ¿Quién era el que le producía más dolores? Hermano, es que usted no está leyendo. El apóstol Pablo establece la iglesia, empieza a formar la iglesia, a destaparle a Cristo en la iglesia, y llega este enfermo de Pedro a judaizar la iglesia. Llega este enfermo de Pedro y ya era apóstol. Y estaba adelantadito. Y ya Cristo se le había metido. Pero seguía haciendo un ¿qué? ¿Se acuerda de Mateo 16, 13 al 19 que se le reveló el Cristo? ¿Se acuerda de Mateo 16, 20 o el 22 al 23 que se le metió ¿qué se le metió? Tenía revelación en la mañana y en la tarde se le mete el diablo. Quiere decir que la revelación no es garantía de haber sido transformado. Ni siquiera estar en Cristo es garantía de ser transformado. No, pastor, mírelo. Mírelo, aquí Pedro estaba en Cristo o no. ¿Le faltaba o no le faltaba? Hermanos, si hay algo bien desagradable en nosotros los ministros es la hipocresía. Pero bien desagradable. Pastor, la Virgen lo acompañe. Pero por detrás. ¿Cuál virgen? Pues la hija, Keren, tiene 9 años, todavía es virgen. Pablo llama a los Gálatas hijitos míos. Y con un dolor profundo en su corazón, les habla como una madre que ama tanto a sus hijos que quieren irse por un camino equivocado. ¿Cuál era el camino equivocado? La ley, que los tenía esclavos, cargados, amargados, estancados, y lo peor, los estaba ¿qué? Deformando. Ese era el trabajo sucio que estaba haciendo Pedrito allí en la iglesia. ¿Cuál es el dolor de un ministro verdadero? ¿La falta de qué? Al contrario, quería que regresaran al Evangelio de Cristo, que es el único que lo forma a su imagen. ¿Qué quiere decir? Su carácter.
En ese mismo contexto de Gálatas, Pablo resumió todo el evangelio en un solo versículo. Todo el evangelio del reino, todo el evangelio de la gracia, todo el evangelio de Jesucristo lo resumió en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo ya no vivo, sino que ¿qué? O ahora vive Cristo en mí. Y la vida que vivo ahora la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y por mí se ha entregado. Y dice Gálatas 2:21, no desecho la gracia de Dios, que es Cristo viviendo en mí, porque si la justicia fuese por la ley, pues en vano murió Cristo. Todo lo dejó resumido en Gálatas 2:20. Y es que vivir la vida cristiana es imposible. Y es que vivir el evangelio es imposible. Es que ejercer un ministerio es imposible. Eso es una locura. Uno quiere vivir la vida cristiana, hermano, ni para ir a la panadería. ¿Por qué, pastor? Haga el ejercicio y verá. Ni para prender el televisor o para mirar el celular. La vida cristiana no la vive usted ni la vivo yo. El evangelio no lo vive usted ni lo vivo yo, eso es imposible. El ministerio no lo ejerce un hombre, no lo ejerce usted ni yo. ¿Quién vive la vida cristiana? Cristo. ¿Quién vive el evangelio? El ministerio, ¿quién lo hace? Cristo. Conoceremos y caminaremos este tiempo, esta intimidad, en el poder de Cristo, en la transformación a su imagen. Vamos a estar hablando de procesos de transformación. Vamos a ver los significados bíblicos de transformación. Vamos a ver modelos bíblicos de transformación y vamos a ser transformados. La última parte de la página número 1, la religión quiere cambiar al hombre. Y el cristianismo a veces cae en eso. Pero, los pero de Dios que le cambian a uno la vida. O lo transforman a uno. Pero el evangelio de Jesucristo, ¿qué hace el evangelio? Eso es más poderoso. No, yo ya no tomo, no fumo, no bailo. ¿Y dónde está Cristo? ¿Dónde se le ve Cristo? Pastor, me va a comprar un afiche. Está bien. Página número 2, significados bíblicos de transformación. Vamos a mirar a la luz de las Escrituras los significados bíblicos de transformación. El seminario Transformados para Transformar tiene como propósito de que cada uno de nosotros sea procesado por el Cristo vivo en nuestras vidas. Mi anhelo este tiempo aquí es ser transformado. Ese es mi deseo, no tengo otro. El primer tema o la primera verdad en la que estaremos trabajando los significados bíblicos de transformación. Número 1, transformación, griego metamorfo y en nuestro castellano es metamorfosis. Primer significado, la transformación es dar otra forma o aspecto a algo o a alguien. Esa es la transformación, dar otra forma o otro aspecto a algo o a alguien. La transformación es otro nivel de lo que es el poderoso evangelio de Jesucristo. El evangelio salva, el evangelio liberta, el evangelio restaura. Gloria a Dios. Pero hay otro nivel más alto, la transformación. No, a mí el evangelio me libertó, pero necesito un proceso de transformación. No, a mí me restauró. Restaurar no es lo mismo que transformar. Restaurar es volver algo a su estado original, pero transformar es cambiarle la forma, que cuando uno llega dice, oye, esto es total. Yo siempre hago el cuadro con este atril. Este es el atril de la ley y el que dejamos allá en Cali es el del reino. Este atril fue restaurado. Nosotros lo tenemos hace años. Este atril fue restaurado. Y en la restauración le hicieron unos arreglos allí, le cambiaron unas tablas y lo volvieron y lo pintaron del mismo color. Este atril quedó igual a como siempre ha sido, porque fue restaurado.
Pero si traemos el otro atril de acero inoxidable, usted dice, no, este no es. El otro era de madera, este es de acero. La transformación es el cambio ¿de qué? De forma, donde en ese cambio, ese proceso de transformación, la persona queda irreconocible. Dice, ese no es el mismo. No, sí, mírenle los ojos, son lo mismo. Irreconocible, la transformación. Este tema de la transformación es tan importante, tan poderoso. En intimidad, y abro mi corazón, inicialmente el seminario era de justicia. Justicia, vamos a hablar de la justicia, ya tenemos el material de la justicia. ¿Usted quiere más conocimiento? ¿Quiere más revelación? ¿Quiere más información? Y la justicia, justicia, ¿y dónde está la transformación? No, me écheme más letra, pastor, más letra. ¿Usted quiere más títulos? Ya nos va a tocar que pone chatarrería Cristo el Camino. ¿Por qué? Porque en una chatarrería hay cartones por bultos. ¿Usted quiere más cartones? ¿Qué es cartones, pastor? Títulos de... Eso mejor dicho, tenemos maestría y doctorados. Y en intimidad, si vamos a hablar de justicia, porque la justicia transforma. Pero ¿para qué más conocimiento? Yo no quiero más conocimiento, yo quiero una transformación. La transformación es tan poderosa. Vamos a mirar Mateo capítulo 17, versículo 1 al 6. Versículo 1 al 6. Que el Señor Jesucristo nos marcó el camino. El Señor Jesucristo se transformó. Mateo capítulo 17, versículo 1 al versículo 6. ¿Cuál es el tema del seminario? Transformados para transformar. El Señor nos va a dar otra forma, otro aspecto. Una transformación total. Dice las Escrituras en Mateo capítulo 17, versículo 1 al versículo 6. 6 días después, Jesús, manifestado en carne, tomó ¿a quién? A Pedro, a Jacobo y a Juan, ¿qué? Su hermano. Y los llevó al kilómetro 28, vía al mar, a un monte que muy alto. El monte en las Escrituras significa intimidad, comunión. Y cuando dice las Escrituras monte alto, está hablando de otro nivel de intimidad y de comunión. Porque en ese otro nivel de intimidad y de comunión los va a llevar a otro nivel de revelación y de entendimiento. Se los apartó, pero no a los 12. ¿Se acuerda que eran 12? Pero no a la multitud de los 5,000 o de los 4,000, ni a los 70 discípulos, apartó a 3 niveles de intimidad. Y se los llevó a un monte muy alto. Siga leyendo. Y se transfiguró delante de ellos. La palabra transfiguró viene del griego metamorfo, que tiene el mismo significado de metamorfosis. Quiere decir que el Señor Jesucristo se transformó delante de los discípulos. Pedro, Jacobo y ¿quién? Y Juan. Se transformó. Cambió su aspecto y su forma, del aspecto y de la forma física, terrenal, el nazareno, el de las chanclas, el rubio, el zarco, se transfiguró en el Cristo que resucitado, glorificado, ascendido, señoreado y reinando. Se transformó. Aquí hubo una transformación, una metamorfosis. Un proceso de cambio, quedó irreconocible. Los discípulos quedaron locos cuando lo vieron, quedaron locos. Ahora lo miramos. Se transfiguró delante de ellos, de un estado físico a un estado ¿qué? Espiritual.
Eso es muy poderoso. Cuando hablamos de transformación, es ese cambio de aspecto o de forma natural, emocional, anímica, almática, emocional y sentimental, a la forma ¿qué? Espiritual, de principios, de reino, de cambios o de transformación. Porque igual la transformación es un cambio en todas las áreas, no solamente algunas, donde se quiere enfocar la religión. No tome, no fume, no baile, pero siga siendo el mismo hipócrita, el mismo mentiroso, el mismo manipulador. Siga siendo la misma rebelde, o siga siendo el mismo rebelde. Pero como no toma, no fuma, no baila, se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol. Resplandeció su rostro. Allí en la transformación o transfiguración, su significado bíblico es igual. Y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Esto lo vamos a estar trabajando más adelante. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías, hablando ¿con quién? Con el transformado. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas. O sea, 3 iglesias, 3 templos, 3 ministerios. Pedro quería algo: ser el fundador de los judíos mesiánicos. Quería mezclar el Cristo resucitado, glorificado, ascendido, exaltado, mezclarlo con Moisés y ¿con quién? Y con Elías. Pedro era amante a las mezclas y la mezcla impide una verdadera transformación. 3 enramadas. Versículo 5. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía, la voz del Padre: Pedrito, es mi hijo amado, en quien tengo. Pedrito, Dios entró de una de nación y dijo: a este hay que callarlo, a este no hay que dejarlo hablar. Porque es que uno que no ha sido transformado, ¿qué va a hablar? ¿Qué va a hablar uno que ha sido transformado? El Cristo transformado, el Cristo transfigurado, este es el que yo conozco. Este es mi Hijo amado, en el cual tengo. Me complace los transformados. Los deformados, pues hay que transformarlos. Este es mi Hijo amado, en el cual tengo. ¿A él qué? ¿A quién hay que oír? ¿A un deformado? ¿A Pedro deformado? ¿O a un transformado? ¿A él qué? Imagino oír a Pedro. Marcos 9:6, un momentico. Mire lo que decía Pedro. A más de uno nos tiene que bajar la nube. Y que la nube diga: no lo escuchen a este es puro cuento, este es pajudencia. Este no ha cambiado ni él. Por eso usted sabe que el reino lo tumba uno del caballo. Le voy a abrir mi corazón. Este fin de semana me interesa mi transformación. Usted verá si vino de paseo. Mi transformación. Quiero ser transformado, porque solo los transformados serán agentes de transformación. Donde llegue un transformado, ¿usted sabe que es el mismo Cristo llegando a los lugares? El mismo Cristo llegando a los lugares. Es el mismo contexto bíblico, o sea, esto se llama pasajes paralelos. Es el mismo suceso, pero le agrega un ingrediente más. Versículo 6, Marcos 9:6. Porque no sabía lo que hablaba. ¿Quién? El deformado. Pues estaban ¿qué? Espantados. Entonces una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: este es mi hijo ¿qué? ¿A él qué? Eso es un privilegio. La transformación es el proceso o instancia de cambiar de un estado a otro ¿qué? Mejor. Proverbios 4:18, mas la senda del justo, el camino del justo es como la luz de la aurora que va en
hasta que el día es perfecto. Primer significado de transformación. Segundo significado bíblico de transformación. La transformación es el proceso interno por el cual el Espíritu del Señor obra en nosotros, formándonos a Cristo. Ese es el trabajo del Espíritu del Señor, del Espíritu de Cristo, del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Dice 2 Corintios 3:17, pero el Señor es el Espíritu. O sea, el Señor Jesucristo es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Haga un alto. ¿Libertad de qué? Si todo 2 Corintios capítulo 3 está hablando de la ley, de la condenación, del pecado, métale al diablo, métale la culpa, métale los miedos. Libertad donde está el Espíritu del Señor, el Cristo vivo, resucitado, transfigurado, manifestado por su Espíritu. Allí hay ¿qué? Libertad. Y esa libertad del Señor, haber quitado estas cosas de nosotros, es para Él trabajar en la transformación. Porque seguido el versículo 18 que dice, por tanto, nosotros todos mirando a cara ¿qué? Descubierta como en un espejo la gloria de Él, Señor, somos transformados. Somos, es un proceso. ¿De gloria en qué? Quiere decir que ir de gloria en gloria es ser transformado. Y no me vaya a decir que no, porque a mí me lo dijeron y yo lo dije muchos años. Yo creía que ser transformado era ir de bicicleta a moto, de moto a carro, de casa de un piso a casa de 2 pisos. De subir ¿cómo se llama? De un puesto de trabajo a otro mejor. Dice, uy, estoy siendo transformado. O voy de gloria en gloria cuando uno es ascendido. O voy de gloria, ir de gloria en gloria, ser que cada día me parezco más a quién. La transformación es Cristo, formando a Cristo. Eso es muy poderoso. Quiere decir que este fin de semana, ¿quién va a bajar? Con todo respeto lo digo. ¿Quién va a bajar en los buses viejos de aquí para allá el día de mañana? Cristo. Va a ir Cristo en esos viejos estresándose en el trancón. ¿Cristo se estresa? No, yo le pregunto. ¿Cristo se estresa? Cuando usted se estrese, entonces el Cristo no vive ahí. ¿Ahí vive quién? Vive uno, el viejo hombre. ¿Cristo se estresa? No, yo pregunto, ¿no? Sigamos. Tercer significado bíblico de transformación. La transformación es tomar la forma de Cristo. Es hacernos igual a la forma de su imagen. Quiere decir su carácter. Esa es la transformación. Por eso el apóstol Pablo decía en 1 Corintios 11, versículo 1, sed ¿qué? Imitadores de mí, como yo ¿quién? Quiere decir que el apóstol Pablo entendió el proceso de transformación porque él tomó la forma de Cristo. Él tomó el carácter de Cristo, la imagen de Cristo. Mire esta frase que es bien poderosa. La transformación es ser igual a Cristo por dentro, en mi espíritu, y por fuera ¿qué? En mi caminar, en el estilo de vida, cuando soy un imitador de Cristo. Con esa me quedo y yo puedo decirle, ese fue el seminario. Ser transformado es ser igualito a Cristo por dentro, porque ya soy un espíritu con Él, y ser igualito a Cristo por fuera en mi estilo de vida, en mi caminar, imitándole en todo. Ese es el proceso de la transformación. Que puedan ver a Cristo en nosotros. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículos 6 al 9. Miremos a Cristo allí en la iglesia de Tesalónica. Ya la mayoría conocemos este texto, pero vamos a repasarlo. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 6 al versículo 9. Mire la transformación en una iglesia. Dice las Sagradas Escrituras, y vosotros vinisteis a ser imitadores ¿de quién?
De nosotros se pusieron primero los apóstoles. De nosotros. No se preocupe que después Pedro fue transformado, ¿no? Que el proceso siempre se demoró. Como estamos a cara descubierta y esto es de sinceridad, yo me veo en Pedro. Yo me miro y digo, igualito, para los ministros del siglo XXI. Lentos en la transformación. Aquí era más de uno para que nos viera Cristo. ¿Sabe qué vamos a comprar? Va a tener que comprar camisas que digan Cristo vive, para al menos ver a Cristo en camisa. Vosotros vinisteis a ser imitadores ¿de quién? De nosotros, de los apóstoles. El ejemplo. ¿Y de quién? Diría uno tan orgulloso. No, eso es identidad. Ellos hubieran dicho, imiten al Señor. No, 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 imítenos a nosotros. Pablo les decía, ¿quieren ver a Cristo? Sí, ¿dónde está? Mírelo aquí. Aquí está. ¿Usted quiere ver a Cristo esta mañana? Mírelo por fe en el que está al lado. Dice Romanos 4:17 que hay que llamarlo que no es como si fuese. ¿No lo ha visto en el que está al lado? Vuelvo y le digo, en la esfera espiritual ya hay una transformación. Pero para que podamos alcanzar esa transformación que ya ocurrió en nuestro espíritu, en ese plan perfecto terminado, necesitamos ser procesados. Son procesos. ¿Usted cree que el apóstol Pablo se convirtió y al otro día dijo, imíteme a mí como yo a Cristo? ¿Fue qué? Procesado. Siga leyendo. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación y con gozo del Espíritu Santo, dándole prioridad a la palabra. De tal manera que habéis sido, ¿qué? Ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han. Quiere decir que un transformado es un imitador y un imitador es un ejemplo. A todos. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor. No solo Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. En todo lugar. Increíble. Sí se da cuenta que la transformación, el ser igual a Cristo por dentro, el ser igual a Cristo por fuera, el ser imitador de Cristo, eso empieza a regar. Eso empieza a expandir. Siga leyendo. O sea, empieza a afectar a otros. Dice, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar ¿qué? ¿Sabe qué tiene que hablar un transformado? Nada. Nada. Un transformado no tiene necesidad de hablar nada, porque él ha entendido que su caminar habla solito. Solito, solito. Él sabe que él es el mensaje para los suyos. Versículo 9. Porque ellos mismos ¿qué? Cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis. Tremendo, porque un transformado no necesita hablar. Los que van a hablar son los que están en el entorno del transformado. Y van a ver a Cristo en ese mismo hombre y en esa misma mujer. Página número 3, cuarto significado bíblico de transformación. Esto es muy poderoso. La transformación es el proceso cuando entra Cristo en nosotros. Ese es el proceso. Y nos imparte su nueva vida. Y echa fuera ¿qué? El viejo hombre de nosotros. Mire lo poderoso. La transformación es el proceso cuando Cristo entra y se hace uno con nuestro espíritu. Y el viejo hombre tiene que salir ¿qué? En bomba. En bomba. Si el viejo hombre no ha salido, no hemos sido transformados. Si el viejo hombre no ha salido, nos deben llamar los 7 luchas. Porque esa es la lucha. El viejo hombre, el nuevo hombre, el alma, el espíritu. El viejo hombre tiene que haber salido hace rato. Pero hace rato. Vamos a ver ese proceso en el apóstol Pablo. Hechos capítulo 9, versículo 1 al 6. Vamos a ver ahí ese proceso de transformación de un viejo hombre. Y un viejo hombre con tendencia religiosa. No, que amaba a Dios, que servía a Dios, que era un servidor de Dios. La transformación es ese proceso. Cristo entra a nosotros y el viejo hombre sale. Sale. Saulo, respirando aún amenazas,
y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos. ¿A dónde? Mírelo. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz de él. Se le apareció el transformado, el transfigurado, el Cristo que vivo, el Cristo resucitado, el Cristo glorificado, el Cristo ascendido, el Cristo señoreado. Este es un privilegiado, porque a los otros se les apareció fue en la carne y no querían soltarlo. A este se le apareció fue transformado ya, el transfigurado, el Cristo glorificado. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, ¿cuál voz? Este es mi hijo, ¿qué? En el cual tengo, ¿qué? ¿A él qué? ¿A quién estaba oyendo Saulo? Al Cristo, ¿qué? Transformado. Al Cristo transfigurado. No estaba oyendo el de las chanclas porque lo espiritual absorbió, ¿qué? Lo natural. Primera de Pedro 3:18, la parte final dice que él murió en la carne, pero resucitó en el espíritu. Y le dice el Cristo transfigurado o transformado y resucitado, Saulo, Saulo, ¿por qué? La voz del Cristo resucitado y glorificado. Él dijo, ¿quién eres? Señor. Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Te estás haciendo daño, te estás hiriendo. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes, ¿qué? Imagínese la calidad de hombre. Un fariseo, un hombre con autoridad, un hombre con soberbia, y entregarlo a Ananías, un hermanito que oraba. Vaya, mijo, que Ananías le va a decir qué tiene que hacer, papá. El Cristo transformado, el Cristo transfigurado, el Cristo glorificado entró en la vida de Saulo. Y cuando entró en la vida de Saulo, ¿qué pasó con el viejo hombre? Salió y se empezó a manifestar ¿qué? El nuevo hombre. Cristo como la cabeza y ya este hombre transformado al apóstol ¿qué? Pablo como cuerpo de Cristo. Como cuerpo de Cristo. Romanos capítulo 6, versículo 6. Vamos a mirarlo. El cuarto significado es de transformación. Es ese proceso que si Cristo ha entrado a nuestras vidas, el viejo hombre tiene que salir. Porque es que una cosa es estar en la iglesia. No, yo voy a una iglesia de reino. Ajá. No, yo llevo 10 años. ¿Dónde están los 10? Hermano, aquí hay más de uno que nos debe dar es pena y vergüenza decir cuánto tiempo llevamos. ¿Por qué, pastor? ¿Dónde está la transformación? Pastor, yo soy licenciado. ¿En qué? ¿En qué? No, yo soy teólogo. ¿Teólogo de qué? Oh, yo tengo más revelación que el Espíritu Santo. ¿De qué? ¿Y dónde está la transformación? ¿Dónde está Cristo? ¿Dónde está Cristo, hermano? ¿Dónde está? Y no lo vemos ni en la camisa. Necesitamos comprar camisa para que nos lo hagan al menos en la camisa. Romanos 6:6. Que va mermando otras 2 libras de arroz. Esa es la anestesia, hermano. Sabiendo esto, teniendo conocimiento, aceptándolo, yo debo aceptarlo, debo creerlo, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue ¿qué? Crucificado juntamente con ¿quién? Cristo mató el viejo hombre para él entrar a nuestras vidas y vivir a través de nosotros. Por eso la transformación es Cristo a través de nosotros como agente de transformación. No hemos afectado ni lo nuestro. Yo miro a Nicky, a Flaco, yo digo, no, esto no se les ve transformación en nada por con unos rebeldes. ¿Seguro? Son los 2 hijos de 4 patas. Flaco y no hace caso. Flaco y... Sigamos. Que nuestro viejo hombre fue ¿qué? Crucificado juntamente. Imagínese.
¿Qué pasó con el viejo hombre? ¿Qué pasó con el viejo Saulo? ¿Fue qué? ¿Con quién? Siga leyendo. Para que el cuerpo de pecado sea ¿qué? Destruido, a fin de que no sirvamos más. Tremendo. El apóstol Pablo aceptó la muerte del viejo hombre. Y la conversión de este hombre, el arrepentimiento, es un ejemplo bíblico para nosotros. El apóstol Pablo dio la talla de lo que es la transformación. Pero si usted leyó Hechos 9:1, dice que respiraba ¿qué? Amenazas ¿qué? De muerte contra los discípulos del Señor. Y yo me paro al lado de ese hombre y yo digo, no, yo no respiro amenazas. ¿O sí? Quiero matar, quiero acabarlos, quiero destruirlos, quiero encarcelarlos. ¿Dónde están? Y entró Cristo y salió ¿quién? Por eso él ya no hablaba de la lucha. Cogió el cuadro de Romanos 7, la lucha, la vida miserable, la vida de la confusión, la vida de no sé qué hago. Y Romanos 8, la vida ¿qué? De Cristo impartida y victoriosa. Un proceso de transformación. Efesios 4, 22 al 24. Despojados del viejo. Yo acepto la muerte del viejo hombre, me despojo del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos ¿qué? Engañosos. Pero uno no se despoja, uno cada mañana se viste del nuevo hombre por dentro. Del viejo hombre por dentro. Y por fuera anda uno bien. Y por dentro el viejo hombre, envenenado, lleno de odio, orgulloso, celoso, hipócrita. Despojados del viejo ¿qué? Hombre que está que, hermano, la hipocresía. Pedro era un ¿qué? Y era un discípulo recién convertido, un apóstol. O sea que hay apóstoles hipócritas. Usted puede tener uno aquí al frente y ni cuenta de dar. Hay pastor, ¿verdad? Y el hipócrita para maquillarla, vea. Que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados, ¿qué? En el espíritu, procesos de transformación. Y vestidos del nuevo ¿qué? Hombre creado según Dios. Porque Dios no trabaja con el viejo hombre. Dios mató el viejo hombre. ¿Y dónde lo mató? En la cruz. Pero como usted y yo nos llamamos Jesús de Nazaret, cada día cogemos el viejo hombre. Resucita ahora, viejo hombre. Viejo Luis, resucita. Luis amargado, el pelión. Y se lo pone uno el viejo hombre. Y aquí más de uno nos vinimos con él. El viejo hombre venía en los buses. El viejo hombre venía en moto. Yo lo vi ahora. El viejo hombre venía en un carro verde sprint. Venía en un carro blanco. Y el viejo hombre, ay, voy de paseo. ¿De paseo? Ay. Vea el viejo hombre, mejor dicho, lo vamos a bautizar en esa piscina y lo vamos a enterrar. Vestidos del nuevo ¿qué? Hombre creado según Dios, en justicia y santidad de ¿qué? Procesos de transformación. Despojarnos del viejo hombre y vestirnos del nuevo ¿qué? Hombre, del mismo Cristo viviendo y morando a través de nosotros. Quinto significado de transformación, el otro se lo dejo que ya lo conoce. La transformación es el fruto de nuestra unión espiritual verdadera e inseparable con Cristo. Con Cristo. Si yo me he hecho uno con el Señor, yo debo de manifestar esa transformación. Primera de Corintios 6:17, pero el que se une al Señor, ¿qué? Un espíritu es con Él. Entonces en ese proceso de transformación, si soy un espíritu con Cristo, por dentro me parezco ¿a quién? ¿Y por fuera al diablo? No, yo pregunto, no, pastor, yo por dentro soy igualito a Cristo, en santidad, en inocencia, en amor, en humildad, ay, pastor, en ternura, en sencillez, yo por dentro, pastor, soy igualito a Cristo, no es que soy un espíritu con Él, y por fuera igualito a quién. No, pues yo pregunto porque uno que refleja, y uno que manifiesta, y uno que da a conocer. Imagínese por dentro igualito a Cristo y por fuera.
Por eso lo dijo en Juan 14:20, en aquel día conoceréis que yo estoy en mi Padre, vosotros en mí y yo en vosotros. Esta unión espiritual, el fruto de esta unión espiritual es la transformación. Me le voy a adelantar un poquito en este punto. La transformación es la voluntad del Padre. La transformación es el propósito del Padre. La transformación es el fruto del Padre. Si el Padre está pidiendo fruto de usted y de mí, es la transformación. Dice Juan 15:5, el que permanece en mí, o sea, unión espiritual con Cristo, y yo en Él. Este lleva ¿qué? Y el llevar mucho fruto es la ¿qué fruto? ¿Cambios? No. Una cosa cambios, algunas áreas, y otra la transformación. Hay un cambio total. Porque separados de mí, ¿qué? Pero yo le voy a decir otro más. Mateo 7:20, por sus frutos, ¿los qué? Los conoceréis. Pero en aquel día muchos me dirán, Señor, en tu nombre profetizamos. Mire mi fruto, una iglesia, todos recibieron profecía. Y va a llegar otro, Señor, en tu nombre echamos fuera muchos demonios. Mire, esta iglesia es la que libera a todos los endemoniados de Cali. Y otro va a llegar y le va a decir, Señor, y en tu nombre hicimos muchos milagros, prodigios, señales, portentos. Nombre que yo ni sé qué es un portento, pero ahí dice, portentos, Señor. Y ellos creen que el fruto es eso. Señor, ¿qué tal que usted y yo le llegamos con los títulos que tengamos? Señor, en tu nombre, vea. Y estos querían descrestarlo y el Señor les dijo, yo no los. Y ellos le dijeron, ¿y usted por qué no nos conoce? Y él les dice, es porque usted no me parece a mí, ni en esto. Yo solo conozco a los transformados. Y usted transformado no tiene ni la camisa, compañerito. No los conozco. No conozco deformados. Yo conozco a los. ¿Qué le sirve a uno echar leche por los ojos, fuego por la boca, humo por el pelo, tener toda la sabiduría? Yo tengo más revelación. Porque aquí vemos unos que tenemos más revelación que el Espíritu. Por eso si el Espíritu Santo no le pone las pilas, ay. No los conozco, compañeritos, porque ¿en qué parecían a Cristo? ¿En qué? Y no solo no los conozco, apartados de mí, ¿qué? Maldadosos. El que no ha sido transformado es un maldadoso. O sea que si usted y yo no hemos sido transformados, somos unos mal. ¿Y qué es un maldadoso? El que lleva ¿qué? Maldad. Sexto significado bíblico de transformación. La transformación es el nuevo nacimiento o la regeneración en Cristo. El nuevo nacimiento o la regeneración. Vamos a mirar un proceso de transformación igual el de Ezequiel, lo vamos a trabajar más adelante. Vamos a Juan capítulo 3, versículo 1 al 6. Un hombre que llevaba 50 años con la palabra, pero no había sido transformado. No le había llegado el reino. Y el Señor le habla de este proceso. El nuevo nacimiento o la regeneración y la transformación. Vamos a mirar los significados bíblicos. Juan capítulo 3, versículo 1 al 6. Y después miramos Tito. Este punto es bien importante. Dios no trabaja con el viejo hombre. Dios no trabaja remendando el viejo hombre. Dios no está restaurando el viejo hombre. ¿Dios qué hizo con el viejo hombre? ¿Lo qué? ¿Lo mató en dónde? ¿Hace cuánto lo mató? ¿Y entonces usted y yo qué hacemos vestido con él? No le digo que nos llamamos Jesús de Nazaret porque todos los días lo resucitamos y nos lo ponemos.
y andamos con él. Y vamos para el trabajo con el viejo hombre. Por dentro y por fuera. ¡Ja! Hermano, si hay algo bien feo, ¿es la qué? La doble moral, la doble cara. ¿Sabe qué es lo poderoso del evangelio? Que como usted y yo somos, así nos damos a conocer. Y si nos van a dar en debilidad que nos vean, después nos ven en fortaleza. El evangelio es muy poderoso. Que nos van a ver desnudos, después nos van a ver vestidos. Pero en el evangelio uno aquí nos esconde. Y sabe que alguno escondido esta fin de semana el Señor lo va a desenmascarar y ahí a esa piscina lo tiramos. Había un hombre en los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche, esta era la secreta. Y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Bueno, ya le estaba llegando la luz. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo, ¿qué es la transformación? ¿Nacer qué? ¿No puede ver el reino? Nacer de nuevo. Usted sabe que es tener un espíritu nuevo. El espíritu de Adán hasta la cruz, allí ese quedó clavado, allá. Nosotros ya no poseemos el espíritu de Adán. Nosotros fuimos recreados, eso es la regeneración. Dios ve en nosotros es un nuevo espíritu, no el de Adán caído, sino el espíritu engendrado por el Cristo resucitado. Esa es la transformación, donde usted y yo vamos a entender que Él nos da un nuevo espíritu, un nuevo corazón, una nueva mente, una nueva alma. Todo nos lo ha dado nuevo. Él no está remendando corazones. Él no está remendando espíritus. Aquí no está con el espíritu viejo de la han caído y vamos a remendarles espíritu a ver qué le sacamos a este. Nuevo. Mire lo que dice el texto. El que no naciere, ¿qué? De modo que si alguno está en Cristo, nueva, ¿qué? Las cosas viejas, ¿qué? La antigua creación, ¿qué? Eso es un conocimiento distorsionado que tiene uno en la mente, un programa mental que hay que destruir por la palabra, por el reino. Siga leyendo y vamos a mirar con más claridad el punto. Lo que es nacido de la carne, ¿carne qué? Es. Y lo que es nacido del espíritu, la vida espiritual, la vida nueva, la vida de Cristo impartida en nosotros. Mire el párrafo que tenemos allá arriba. La palabra regeneración significa volver a crear. Es una referencia al acto por medio del cual el hombre caído es recreado internamente a una condición de unión espiritual y vida nueva con Cristo. Vida nueva con Cristo. En la regeneración tenemos un nuevo espíritu, un nuevo corazón y una nueva ¿qué? Mente. Dios no está trabajando con corazones viejos. Vamos a estar hablando del proceso de transformación en las Escrituras y vamos a ver que el Señor todo lo hizo nuevo y lo puso nuevo en nosotros. Todo es todo. Y el espíritu viejo, el del Adán que traíamos y esa condición caída hace rato murió en la cruz, sino que uno nos había dado cuenta. Séptimo significado bíblico de transformación. La transformación es recuperar nuestra verdadera identidad en Cristo. La transformación es recuperar nuestra verdadera identidad en Cristo. ¿Quién soy en Cristo? Si ya he entendido que es un proceso en el cual estoy conociendo unas verdades bíblicas y entendiendo que Él ha puesto todo nuevo en mí, todo nuevo para disfrutarlo, tremendo, porque a través de este proceso recupero mi identidad, lo que soy. Pablo decía en 1 Corintios 15:10, por la gracia de Dios soy lo que soy. La identidad de Pablo se la resume en una sola palabra. Pablo vio su identidad en Cristo. Pablo vio mi identidad. ¿Quién soy yo? Cristo, el mismo Cristo aquí parado. Yo soy el cuerpo de Cristo. Cristo vive a través de mí. Yo ya no vivo. ¿Ahora vive quién? Él entendió. Entonces yo soy Cristo para los Gálatas, Cristo para los Efesios o para los Corintios.
¿Usted cree que su familia va a ver a Cristo aquí? Va, mándelo a leer y verá. Si abosteza usted y yo, empieza uno. ¿Dónde van a ver a Cristo? ¿Quiénes son las cartas? ¿Usted quiere que sus vecinos lleguen a su casa a escuchar de Cristo? Pongo un letrero esta semana bien grande, se leen las cartas. Bien grande, ponga, seguro, ponga ahí, se leen las cartas, seguro, haga el ejercicio y verá. Se leen las cartas y verá que le llegan los vecinos. Vecina, ¿verdad? Usted lee las cartas, sí, sí, vecina. Sí, epístola del apóstol Pablo a los Efesios. ¿Cómo así? Mire, venga, aquí dice la carta. Mire, bendito el Dios y Padre que nos bendijo con toda bendición espiritual. Pablo sabía su identidad. Aparte de eso, Romanos 8:14, hijo, heredero, coheredero, linaje, nación santa, pueblo escogido, real ¿qué? O sea, identidad. Con la transformación recupero, pero todo se resume en una sola palabra: Cristo para los míos. ¿Dónde va a ver mi familia Cristo? En mí. Octavo significado bíblico de transformación. Vamos en la página número 4. Vamos a estar manejando por los puntos principales o divisiones secundarias del material de estudio para ir en ese orden y ser ministrados. El octavo significado bíblico de transformación. La transformación es tomar un hombre imperfecto y hacerlo ¿qué? Perfecto en Cristo. Por eso dice el Salmo 37:18, conoce el Señor el día de los perfectos, porque ya llegó. El día de los perfectos ya llegó. Entonces hay que salir del concepto religioso, mediocre, conformista, mundano y del sistema que uno escucha en las iglesias. No hay iglesia perfecta. No hay cristianos perfectos. Pues sí hay iglesias perfectas y tienen que haberlas. Pues sí hay cristianos perfectos y tienen que haberlos. Pues sí tienen que haber ministros perfectos. Tienen que haber ministros perfectos. Porque si no fuera así, las escrituras son una mentira. Entonces, con un programa conformista, mediocre, de resignación, uno dice, no, nadie es perfecto. Y yo le estoy hablando a puros perfectos aquí. Yo le estoy hablando a perfecto y uno dice, no, nadie es perfecto. Hebreos 10:14 dice, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Ya hay una perfección en la esfera espiritual. Ahora estamos siendo procesados en la esfera ¿qué? Natural. La perfección es que van a ver la transformación en mi vida y van a ver a Cristo en mí. David fue perfeccionado. ¿Y quién era David? Yo me paro al lado de Saulo y yo me paro al lado de David, dos transformados, y yo digo, yo no era tan malo como estos dos. Me paro al lado de Moisés, otro transformado, y yo digo, yo no tan así, hasta allá tampoco. Pero estos hombres fueron procesados, dieron la talla, llegaron al nivel donde Dios realmente los había determinado. Allá llegaron. Dice el Salmos capítulo 101 versículo 2, dice, entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. ¿A cuántos ya le vino el Señor? ¿Cuántos tenemos a Cristo? Tenemos que haber entendido el camino de la perfección. ¿Quién es el camino de la perfección? Colosenses 1:28, presentando perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Segunda de Timoteo 3:17, a fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto, enteramente ¿qué? Preparado para toda buena obra. La perfección es cuando ven en nosotros esa transformación, esa madurez, ese carácter. El mismo Cristo, menos equivocaciones, menos fallas, menos errores y caminar más en el principio. Eso es la obra de Él en cada uno de nosotros, la transformación. El Salmo 101 versículo 6 dice la Escritura, mis ojos pondré en los fieles ¿qué? De la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, ¿qué? Los perfectos, usted lo sabe, Noé. Eso dice la Escritura, Génesis 6, 8 y 9. Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Noé, varón justo, dice perfecto en sus generaciones. Perfecto. En Génesis 17:1 el Señor le dice a Abraham, anda delante de mí y sé perfecto. Yo ando, los transformados donde yo los meto, transforman los lugares. ¿Usted cree que los procesos de José era para qué? Transformarlos. Dios metió un transformado. ¿Y qué hizo José en Egipto? ¿Usted no cree que Daniel y sus tres amigos eran qué?
transformados, habían sido procesados. Los mismos apóstoles, el mismo apóstol Pablo, donde llegaba ese hombre, hermano, hasta el diablo temblaba. Ellos reconocen los transformados. No es que llegaron 7 ungidos allá afuera, y les dijo, hasta el demonio les dijo, no, yo ustedes no los conozco. ¿Cómo que no? No, yo a los transformados es que respeto. ¿Y dónde están? Por allá por una finca en la vía Buenaventura se fueron. Coger un hombre imperfecto y hacerlo perfecto, que vean en nosotros una perfección, eso es muy poderoso. Noveno significado bíblico de transformación. La transformación es la doble restauración en Cristo, al punto que quedamos irreconocibles. Yo quiero llegar irreconocible a la casa. Este es el mismo, físicamente pueden ver el mismo indio, pero en el caminar, ¿qué? El mismo Cristo. Este es Cristo en ese indio, transformado. Zacarías 9:12, volveos a la fortaleza. ¿Quién es la fortaleza? Cristo. Oh, prisioneros de esperanza. Un prisionero de esperanza es aquel que cree que no va a salir de esa, que no va a cambiar, que no puede, que es imposible. Hoy también os anuncio el eterno presente, el mensaje vivo del Padre, que os restauraré, ¿qué? Una doble restauración, o sea, queda irreconocible. Dice, no, esto no era así. Esto está totalmente diferente. Décimo significado bíblico de transformación. La transformación es el cambio de una condición caída, creada por un conocimiento distorsionado, a la verdadera posición en Cristo por una revelación de su palabra. Esa es la transformación. Yo ya no vivo de acuerdo a una condición que caída. Porque ¿qué pasó con el hombre caído? ¿Qué pasó con el viejo hombre? Yo le pregunto, ¿qué pasó con el viejo hombre? Estamos viviendo con el conocimiento de un muerto aquí, de un muerto, porque el viejo hombre ya murió. Ya murió, el viejo hombre ya lo mató Cristo en la cruz, pero quedó ese conocimiento. El viejo hombre, estoy en la lucha, pastor, usted no viera lo que yo sufro, pastor, estoy en la batalla, usted viera. ¿Cuál batalla? Si cuando entra Cristo a mi vida, ¿qué pasa con el viejo hombre? ¿Sale qué? Dígalo como decimos los caleños. Vea, el viejo hombre sale en motorratón, en bomba. Bueno, motorraspón. La moto lo está esperando ahí al viejo hombre y uno tiene ese conocimiento aquí. Por eso 2 Corintios capítulo 10 versículo 4 y 5 dice las escrituras, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de ¿qué? El viejo hombre es una ¿qué? Un programa mental. Le pregunto, ¿el viejo hombre existe? Es un conocimiento que distorsionado que tenemos aquí. Por eso Pablo habla de una revelación progresiva, porque es el proceso de transformación. Y pasó a la verdadera posición en Cristo. Ya hay una unión espiritual, hay una transformación que está ya hecha, hay un proceso para llegar allá a esa meta. El apóstol Pablo dijo en Filipenses 3:12 al 14, no es que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda ¿qué? Viejo hombre, antigua vida, y extendiéndome a lo que está ¿qué? Por delante, a la meta del premio llamamiento de Dios en Cristo, y yo sigo a mi transformación. Y en Filipenses 3:15 dice, así que todos los que somos perfectos, los que somos transformados, esto mismo sintamos. Y si sentís otra cosa, también nos revelará Dios. Vamos a leer los 2 Corintios, el otro texto, capítulo 5, versículos 16 y 17. Este usted lo conoce, pero igual hay que hacer el ejercicio. 2 Corintios capítulo 5, versículos 16 y 17. La transformación. Es ese cambio, tenemos que salir de allí. Ese programa se tiene que destruir de nosotros, tiene que formatear la mente y empezar a bajarnos los programas de reino. Programas de reino, los códigos de reino, los secretos del reino, las verdades del reino. Pero no yendo con el viejo programa, imagínese. No, que el viejo hombre, pastor, mire, usted viera que yo sufro. ¿Qué sufre uno? ¿Ya no vivo qué?
Ahora vive ¿quién? Pablo lo entendió. Nosotros es al revés. Cristo no vive en mí, yo vivo aquí. Viejo hombre aquí no lo saca nadie, pues. De manera que de aquí en adelante, ¿a nadie qué? A nadie conocemos según qué. La carne. Es que hay dos creaciones. La vieja creación que ya consumada fue, destruida, absorbida. Él la cogió en ese cuerpo y se la chupó toda así, se la absorbió y la desapareció y estableció una nueva creación. De manera que de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y si a Cristo lo conocimos según ¿qué? La carne. Ya no le conocemos ¿qué? Qué bueno que digan eso de nosotros. De modo que si alguno está adentro, unido espiritualmente, ¿nueva qué? ¿Dónde nos vamos a enfocar? ¿En el viejo hombre o en el nuevo hombre? Efesios 2.15 habla del nuevo hombre. Ahorita lo vamos a mirar. El viejo hombre ya murió. Cristo lo mató en la cruz. Acuérdese que yo hablé del mensaje de los 4 crucificados. Cristo crucificado ahí en la carne. Dice la tradición, no Gestas. Dice la tradición Dimas, porque le puso nombres. Igual habían otros 2 allí. Y yo un día prediqué el 4 crucificado. No habían 3, habían 4. Estaba ahí el Señor Jesús, estaba el uno a la derecha, otro, y el 4 crucificado llamado Luis Sánchez. Allá el viejo hombre. ¿Qué dice? Y sabemos que nuestro viejo hombre fue ¿qué? Y sabemos, ¿cuántos saben esa verdad? ¿Fue qué? Y uno va todos los días y lo baja. A ver, de casi allá, hombre. De modo que si alguno está en Cristo, ¿nueva qué? Las cosas viejas, ¿todas son hechas qué? ¿Todas son hechas qué? Nuevas. ¿Todas son hechas qué? ¿Espíritu qué? ¿Corazón qué? ¿Usted cree que el Señor coge ese corazón viejo y, ay, venga corazón viejo? Si el Señor todo eso lo mató en la cruz. ¿Mente qué? Uy, Padre bendito. Esto le saca un aleluya hasta un muerto. La completa sanidad, la verdadera transformación en Cristo. Hechos 3:16, una transformación. El Padre no remienda a sus hijos, Él los transforma en hombres ¿qué? Nuevos en Cristo. Leámoslo, Efesios 2:15 y leamos Colosenses 3:10 y 11. Para ir cerrando por allí. 10 significados bíblicos de transformación. Transformados para transformar. Necesitamos ser confrontados. ¿Usted sabe cuál es el primer propósito de las Escrituras? Enseñarnos. Y nos está enseñando. ¿Usted sabe cuál es el segundo propósito de las Escrituras? Confrontarnos. Y nos está confrontando. ¿Usted sabe cuál es el tercer propósito de las Escrituras? Transformarnos. Y nos está transformando. ¿Usted sabe cuál es el cuarto propósito de las Escrituras? Instruirnos en la justicia, destaparnos la justicia. No la hemos tocado. Porque cuando el Señor se transformó o se transfiguró, se resplandeció su rostro como el sol. Dice Malaquías 4:2 que Él es el sol de justicia. Y sus vestidos fueron blancos, ¿qué? Y resplandecientes, justicia. En el rostro su revelación, y en sus vestiduras, en la transformación está revelada su justicia. Porque el fruto de la justicia es la transformación. Efesios capítulo 2 versículo 15. Mire lo que dice las Sagradas Escrituras. No nos enfoquemos en el viejo hombre. Ya murió. Ahora toda nuestra fe va para el nuevo hombre, la nueva creación. Dice las Escrituras, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos, judíos y gentiles, un solo y nuevo ¿qué? Hombre, ¿haciendo qué? ¿Qué hizo el Señor con nosotros? Matar el viejo hombre y crear ¿qué? Un nuevo ¿qué? Hombre.
El nuevo hombre, Cristo como cabeza y la iglesia como su cuerpo. ¿Usted sabe cómo se llama el cuerpo de Cristo, no? Póngale un nombre. Por ejemplo, usted llama a Pepe. Entonces usted, a partir de este seminario de transformación, se va a llamar Cristo Pepe. ¿Cómo se llamaba el nombre del cuerpo de Cristo antes de ir a la cruz? Jesús. Ahora se lo pone. Jesús. Ahora se lo explico más adelante. Porque usted y yo tenemos que salir de aquí transformados al mismo Cristo. Porque la meta de un ministro verdadero es ser como Cristo. Porque la meta de un cristiano es ser como Cristo. Porque el propósito del evangelio es ser como Cristo. No, el propósito es salvarme. ¿Salvarle? ¿Y seguir siendo el mismo enfermo? No, el propósito del evangelio es prosperarme. ¿Prosperarme? No, el propósito del evangelio es que vuelva mi mujer. ¿Que vuelva ese problema? Nah. No, que el propósito del evangelio es que vuelva mi marido. Que vuelva ese mueble viejo a la casa. Nah. Para eso están los brujos. ¿O no? La gente, ¿para qué busca a los brujos? Yo le ligo, yo le ato, yo lo amarro. Para hacer uno acá lo mismo. Yo le echo buena suerte allá al negocio. Hermano, si usted quiere buena suerte para el negocio, póngase a leer las cartas. Las cartas del apóstol Pablo, Romanos, Gálatas, Efesios, Filipenses, esa le va a traer bendición. O le va a confirmar bendición. Colosenses capítulo 3, versículo 8 al 11 y por allí, bueno, miramos otras cositas y cerramos. El evangelio no es para eso, el evangelio es para ¿qué? Formar a Cristo en cada uno de nosotros. Ese es el propósito del evangelio. ¿Por qué nos llamamos cristianos? Griego Cristos. Porque tienen que ver a Cristo en nosotros. Tienen que ver a Cristo en nosotros. Dice Colosenses capítulo 3, versículo 8 al 11, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Ira. No, yo ya no tomo, pero sigue siendo el mismo ira, amargado. Enojo. Yo ya no fumo. Pues cuando fumaba no era tan amargado, porque al menos eso lo calmaba, y ahora no fuma y es un amargaote. Malicia, cazadores de errores. Blasfemia, palabras deshonestas de vuestra. No mintáis los unos, mucha mentira entre unos y otros. Habiéndoos, ¿qué? ¿Despojado qué? ¿Con sus qué? Yo tengo que aceptar la muerte del viejo hombre y por este proceso de transformación en esta intimidad despojarme del viejo hombre. Versículo 9, Colosenses 3:9, versículo 10, y revestidos ¿de qué? Del nuevo, el cual conforme con la forma transformado a la imagen, griego eikon, del que lo creó, tremendo, se va ¿qué? Renovando hasta el conocimiento pleno. El conocimiento pleno. Siga leyendo el versículo 11, que aquí se revela el conocimiento pleno. Donde no hay ¿qué? Griego ni judío. Este es el conocimiento pleno. Aquí que yo soy de este, que yo nada. Circuncisión ni bárbaro, ni escita, siervo, ni libre. Mire el conocimiento pleno, sino que Cristo es el todo. Ese es el conocimiento pleno. Cristo es el ¿qué? Todo y en todos. Procesos de transformación. Vamos a terminar. Para permanecer en el proceso de transformación es necesario el alimento espiritual. Comer y beber solo a Cristo. No coma cuentos, no coma paja. ¿Cómo me doy cuenta yo que me están destapando verdaderamente el evangelio, el reino, la gracia, la justicia del reino? Cuando Cristo es el centro del mensaje. Cuando Cristo es el centro del mensaje, vamos bien. Estamos en la sana doctrina. Cuando Cristo es el corazón del mensaje, estamos siendo transformados. Pero cuando ya se le empieza a mezclar, se empieza a dañar o adulterar el mensaje, no va a haber transformación. Por el contrario, cuando Pedro estaba llevando su judaísmo a la iglesia de Galacia, ¿qué estaba haciendo? Deformando. Por eso Pablo le dice a los galáticos, le dice, Gálatas,
tontos, ustedes por qué son tan bobos, les dice. Seguro hay una versión en Gálatas 3:1 que dice Gálatas tontos. En Gálatas 3:1 dice, estos Gálatas tan tontos, ustedes por qué son tan galáticos, grandes y bobos. Si ya se les presentó Cristo, ¿qué? Claramente como crucificado. ¿Quieren devolver a la ley? ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír qué? Por la fe. Necios. En el capítulo 1, desde el versículo 6 en adelante, le dice, ¿quién los embrujó? ¿Quién los hechizó? ¿Quién los encantó? Para permanecer en este proceso, el alimento espiritual. Y terminamos, el poder de Dios y la gloria de Dios son más notorios en una vida transformada que en una vida que ha recibido sanidad. Porque hoy en día nos enfocamos mucho en esa parte, la sanidad. Mucha gente viene, recibe su milagro, es sano de una enfermedad, de una dolencia, pero no es trans. Y el poder de Dios es notorio en una vida transformada. Y cerramos, la transformación tiene que ser una realidad en nuestras vidas y en nuestro entorno. Que vean en cada uno de nosotros un evangelio verdadero, un Cristo verdadero. En Mateo 22:16 los mismos enemigos del Señor se le acercaron y le dijeron, maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas el camino de la verdad y que no te fijas de nadie. Por allá en 1 de Reyes 17:24 le dice la viuda al profeta Elías, ahora conozco que usted es un varón de Dios y que la palabra de Dios es verdad en su boca. Porque lo que usted habla, hermano, usted lo vive. Pero ¿qué tal uno hablando y predica pero no qué? Aplica. Procesos de transformación. Transformados para transformar. La transformación de nuestra ciudad, nuestros entornos o esferas donde nos movemos, nuestras familias, depende de cada uno de nosotros. ¿Quiere ver transformación en su familia? Un cambio total en todas las áreas. Debemos de empezar por nosotros. Padre, te damos gracias, te bendecimos en Cristo Jesús. Gracias por esta mañana, por este privilegio de dar apertura a este seminario Transformados para Transformar. Gracias, porque como dice Isaías 55:11, así será mi palabra que sale de mi boca, no regresará a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en todo aquello que yo la envíe. Gracias porque esa poderosa palabra, Señor, está cumpliendo tu voluntad en cada uno de nosotros. Esta palabra está dando fruto no al 30 ni al 60 porque no sirve, sino al 100 por uno. No queremos ser hierba, no queremos ser espiga, ya estamos en tiempo de grano. Señor, gracias. Gracias porque, como dice 2 de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 1, oramos para que en este seminario tu palabra corra y no solo corra, sino que también sea glorificada. Gracias por enseñarnos. Gracias por confrontarnos con nuestro desorden, con nuestra realidad. Gracias por confrontarnos con nuestra hipocresía, con nuestra mentira, con nuestro engaño. Gracias porque a través de estos procesos nos despojamos del viejo hombre, aceptamos la muerte del viejo hombre, renunciamos al viejo hombre. Cristo tiene que entrar a nosotros y cuando Él entra, Señor, este viejo hombre, esa vieja naturaleza desaparece de nosotros. Gracias por estos procesos de transformación, porque verás el fruto en cada uno de nosotros, Padre eterno. Te honramos en Cristo Jesús. Dale ese aplauso de gratitud.